Dame el otro que está más largo. Vamos a orar por la pastora, por favor. Extienda hacia acá, hacia ella, su mano y declare palabras de bendición sobre su vida. Declare fortaleza. Empiece, hermano. Conforme yo le voy diciendo, declare fortaleza, declare salud, declare poder sobre de ella, declare que el Espíritu Santo está en ella para traer libertad a los cautivos y sanidad a los enfermos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro que la palabra que el Señor le ha dado hoy a la pastora, Señor, es una palabra, Señor, que llegará a nuestros corazones, Señor. Abrimos nuestros corazones para que así sea, Padre Santo, Señor, y a ella dale poder, para darle de nuevo, Señor, para exponerla. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias. Le damos gracias a Dios en esta mañana. Así vamos a poner un canto más, no se me vayan. A ver si hay uno por ahí más. Quisiera alabarle, adorarle con un canto más. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie unos minutos más. Fíjese que cuando en la Escritura se menciona que cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, creo que es ahí en Levítico, cuando habla acerca de las funciones de los sacerdotes, dice que cuando una persona era culpada por algún delito, esa persona la recluían hacia unas ciudades y ahí se quedaban, digamos, como ahora puede ser como la cárcel, ¿verdad? Pero ellos estaban confinados a una ciudad y ahí permanecían esos que eran acusados de algún delito y ahí se quedaban en esas ciudades mientras el sacerdote que estaba en función en el templo viviera. Esa persona que había sido acusada de algún delito podía permanecer en esa ciudad ahí viviendo. Y cuando el sacerdote moría, esas personas tenían que ser juzgadas porque se acababa el periodo del sacerdote, ¿verdad? Se acababa el periodo de sus funciones y entonces esas personas tenían que ser juzgadas para ver si habían sido culpables o no eran culpables. Bueno, si eran culpables se les hacía un juicio y los mataban, ¿verdad? Y si no, bueno, pues quedaban en libertad. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay una razón principal por la que nosotros estamos aquí congregados. Hay una razón principal que nos mueve a todos los que somos hijos de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Y que estamos congregados en un domingo para darle a Él la gloria. Y es que Jesucristo es nuestro sacerdote para siempre. De igual manera nosotros, sin tener a Cristo, antes de que lo conociéramos, habíamos sido juzgados por nuestros delitos, por nuestros pecados y estábamos confinados a morir en esos pecados. No fue hasta que Jesucristo se levantó y se puso delante de Dios como sacerdote, delante del Padre como sacerdote, ¿verdad? Para ministrarnos redención y perdón de pecados. No fue hasta esa obra redentora que hizo Jesucristo que entonces nosotros merecemos perdón de pecados. Solo que en este caso es diferente con nosotros porque nuestro sacerdote no se va a morir, nuestro sacerdote no se quedó en la cruz del Calvario, no murió ahí en la cruz. Nuestro sacerdote permanece para siempre y se llama Jesucristo. Yo le daría un aplauso al Rey que vive porque Él es bueno, porque para siempre es su bondad y su misericordia. Él es Rey y sacerdote nuestro para siempre. No tendremos que dar cuentas un día por nuestros pecados porque Jesucristo ya nos redimió. Aunque vamos a tener un juicio, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso, me refiero a la entrada, al pase principal que Jesucristo ya nos dio a través de su sangre preciosa, porque Él es nuestro sacerdote para siempre. Así que yo creo que Él es digno de que le exaltamos, de que le glorifiquemos, de que le demos toda honra,
toda gloria, todo honor. Cierre sus ojos unos minutos más y vamos a adorar a Jesucristo. ¿Sabe? Cuando adoramos a Jesucristo, Jesucristo no solamente es nuestro sacerdote, Él es nuestro maestro. Él es el que nos revela al Padre. Él es el que te revela el amor del Padre. Así que tú en esta mañana quieres sentir el amor del Padre, quieres sentir ese amor de Dios. Ven y dile: Jesús, revélate, Jesús, revélate a mi vida, muéstrame tu carácter, enséñame a amarte, enséñame a adorarte, enséñame a meterme en esa dimensión donde tú te encuentras, para adorar al Padre, para adorar al único que merece la honra, la gloria, la alabanza. Hoy exáltale, hoy exáltale, hoy dale tu mejor adoración. Él es el motivo, Él es el motivo de que tú estés aquí. Él es el motivo de que una mañana tú te levantes y decidas venir a la congregación. Gracias, Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, te autorizo para que me hables en esta mañana, para que me muevas, para que me sacudas si es necesario, para que hagas lo que tengas que hacer en mi vida y yo pueda ser transformado, transformada en una persona nueva que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Sé que el Espíritu de Dios ya está aquí, como siempre, con su fidelidad, con su amor. El Espíritu de Dios viene a traer
ese convencimiento en nuestro corazón de poder abandonar las cosas que le estorban a Él, ¿verdad? Pero no es hasta que el Espíritu de Dios viene a convencernos y habla a nuestro espíritu. Es que el Espíritu de Dios se conecta a nuestro espíritu, no se conecta a nuestra carne, porque la carne muchas veces está contaminada. El alma, las emociones a veces están contaminadas, están desequilibradas, están distorsionadas. Es el espíritu nuestro que ha sido depositado en nuestro interior para que el Espíritu de Dios venga a comunicarse directamente a nuestro espíritu y entonces podamos tener una comunión íntima, una comunión personal, una comunión fresca, una comunión directa. Y yo creo que el Espíritu de Dios hace esa labor con esta iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo creemos? Bien, vamos a estar hablando, vamos a estar viendo en el libro de Números, vamos a ver una enseñanza. Yo creo que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hoy en esta semana el Espíritu Santo me bombardeaba con ese pasaje precisamente que Vicky mencionó, ¿verdad? Que el Espíritu de Adonai está sobre mí y yo lo creo y usted lo tiene que creer para su vida. A mí me lo estuvo así como quedando el Señor cada día, cada paso con diferentes personas sin que se pusieran de acuerdo y eso mueve mi espíritu, ¿verdad? Porque cuando dice el Espíritu del Señor o el Espíritu de Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Para eso unge el Señor a su iglesia, para dar buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesucristo vive, que Jesucristo murió por las personas, ¿verdad? Que Jesucristo vino a darnos una vida nueva, una vida de novedad, una vida diferente. Esas son las buenas noticias que el Espíritu del Señor te hace hablar a otros. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos vivimos eso? ¿Cuántos practicamos eso? Ahí ya como que ya no se oyen tantos amenes, ¿verdad? Porque esa es la vida que Jesucristo vino a darnos para que nosotros la vivamos, la practiquemos. De repente andamos así por nuestra vida como cristianos, como incrédulos, ¿verdad? Como que de pronto no se distingue si somos hijos o no somos hijos. O quién sabe de qué hijos seremos, ¿verdad? De quién seremos hijos, pero de pronto como que no se nos distingue allá afuera de qué somos hijos, de quién somos hijos, porque aquí adentro de la iglesia pues es muy bonito, ¿verdad? La comunión con los santos, dice la Biblia, ¿verdad? La comunión entre nosotros, el saludarnos, el darnos un abrazo, dice Vicky, salúdense, dígale bienvenido, y qué bonito, pero aquí nos familiarizamos, pero cuando allá afuera es un poco más complicado, ¿verdad? Hacerlo. Y realmente a eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados, a dar las buenas nuevas, a sentir compasión por la gente que no conoce de Cristo, por la gente que no ha recibido a Cristo aún. Ese es nuestro llamado. Ahora sí que todos tenemos ministerio. Nadie puede decir, no, pues ¿cuál será mi llamado? Pues ¿cuál será mi propósito? ¿Qué será lo que voy a hacer? No necesita, usted ya lo tiene. Dice la Escritura que todos tenemos ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? ¿Qué es ese ministerio de la reconciliación? Pues que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Ese es nuestro ministerio. Muchas veces andamos buscando títulos, ¿verdad? Andamos buscando un puesto, un lugar, pero no necesitamos eso, porque lo que necesitamos es sentir pasión por Dios y compasión por las almas. Diga conmigo, pasión por Dios y compasión por las almas, como lo hizo Jesús. Como Jesús lo vivió,
Jesús lo vivió y nos enseñó el camino. Por eso dice su palabra que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, porque Jesús nos vino a enseñar el camino. Jesús nos vino a dejar las huellas, a dejar las pisadas en el camino para que nosotros pisemos ahí y no nos perdamos y no nos vayamos por otro camino, solo por las pisadas que Él hizo aquí en la tierra, solo por la dirección que Él ya marcó aquí en la tierra para que nosotros vivamos de esa manera. El problema es que a veces no seguimos las huellas de Cristo, ¿verdad? Seguimos otros caminos, andamos por otra dirección y es ahí donde sufrimos, es ahí donde nos perdemos, es ahí donde nos desviamos, donde después al voltear hacia atrás y decimos, ¿en qué momento me desvié? ¿En qué momento perdí las huellas de Cristo? ¿En qué momento dejé de ver su camino? Ya cuando estamos bien, ahora sí que hasta el cuello, ¿verdad? Hundidos, volteamos y nos damos cuenta que nos desviamos, que nos equivocamos. Entonces es importante que nosotros no olvidemos eso, amada iglesia, no olvidemos que uno de nuestros propósitos aquí en la tierra, que nuestro destino aquí en la tierra es muy claro, es muy definido y tenemos que sentir compasión por la gente. Sentir compasión con la gente. Cuando la iglesia cumple su función, entonces viene el avivamiento a la iglesia. Entonces vienen las multitudes a la iglesia, vienen las familias completas. Entonces ocurren los milagros. Porque todos decimos, yo quiero ver algo diferente, yo quiero estar en ese avivamiento, yo quiero ver las sanidades, quiero ver a los enfermos que entran, ¿verdad? Y que son sanados. Sí, pero eso no va a ocurrir hasta que nosotros sintamos o deseemos y vivamos esa compasión por la gente. Esa compasión por la gente, esa pasión por Dios que nos mueve a través de su Espíritu a ir a buscar a la gente. Pero mire, llega el encuentro y de pronto, pues nosotros aquí estamos sentaditos, ¿verdad? Y de pronto, ¿quién fue al encuentro? Pues quién sabe, ¿verdad? Y en la iglesia Manuel, en las naciones, tenemos ya una forma de trabajo, tenemos ya una visión, una manera en que hemos estado trabajando de algunos años y que ha sido efectiva para ganar las almas, para reconciliarlas con Dios, y es a través del encuentro, llevándoles a Cristo, dándoles a conocer a Cristo de las buenas nuevas y edificándolos, entrando al discipulado, y hay una forma de trabajo, ¿verdad? Así que, bueno, si alguno de nosotros tiene otra idea, pues sería bueno que la trajéramos al pastor, ¿verdad? Y no que digamos, yo tengo esta idea y la voy a poner en práctica y voy a hacer las cosas como a mí se me ocurren o como yo creo que debo de trabajarlas, ¿verdad? Porque de pronto todos tenemos esa pasión por Cristo, pero hay una visión en la iglesia con la cual se tiene que trabajar. Porque cuando tú trabajas con una visión diferente a la que está en tu congregación, en tu iglesia, pues eso ya no es visión, es división, ¿verdad? Porque son dos visiones. Digo, nosotros seguimos esta estrategia, pero todos somos el cuerpo de Cristo, todas las congregaciones que están en la región, en las ciudades, y cada quien sigue su estrategia como el Señor le va dirigiendo, y cada quien como el Espíritu de Dios va poniendo en su corazón. El caso es que la pasión por Dios no se pierda y que la compasión por las almas se siga llevando a cabo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, espero que no los regañe, no los vean así como que, ay, la pastora nos está regañando. Luego ya me traumaron porque dicen que yo cuando me paro aquí solo vengo a dar así como que puros golpes. ¿Así se sienten o no? No, sí, dice el hermano que sí. No, solo que yo espero que el Espíritu de Dios en esta mañana les hable, les redarguya, y yo sé que ya lo está haciendo. Yo sé que el Espíritu de Dios está ahí a tu lado, hablándote a tu mente, a tu corazón, porque hoy nos va a activar el Señor. Hoy yo creo que Dios va a hacer algo en nuestra vida de tal manera que aunque no nos emocionemos tanto, pero que sí nos pongamos a trabajar.
Sí, porque a veces le damos mucho lugar a la emoción, y eso es bueno, porque las emociones Dios nos las dio para que nosotros podamos disfrutarlas con Él, ¿verdad? Y que Él las equilibre y Él las controle, es bueno, pero es más bueno que tú ejerzas tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, eso es más bueno. Entonces yo creo que Dios en esta mañana va a depositar en nosotros una fuerte convicción para que podamos cumplir los propósitos de Dios y podamos ver las cosas y podamos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios cuando nos habla y nos dice aquellas cosas que Él quiere hacer en nuestra vida, aquellos propósitos que quiere cumplir en nosotros y que tal vez no se han cumplido, porque no le hemos dado lugar al Espíritu Santo de Dios. Pero Él quiere cumplir en nosotros, Él quiere mostrarnos cosas nuevas, cosas diferentes. Él quiere hacer cosas, como dice, proezas, ¿verdad? Dice su palabra, que en Él haremos proezas. Proezas son hazañas, ¿verdad? Cosas mayores, cosas sobrenaturales. Los cristianos deberíamos estar viviendo de una manera natural lo sobrenatural de Dios, porque tenemos un Dios sobrenatural, ¿sí o no? ¿Tenemos un Dios sobrenatural? ¿Cuántos de aquí tienen un Dios sobrenatural? Que hace milagros, que hace prodigios, que hace hazañas, todos. Y si somos hijos de Dios, si somos hijos del Altísimo, entonces eso se tiene que manifestar en nuestra vida. Ese cumplimiento que Dios quiere hacer en nosotros se tiene que cumplir, tiene que llegar, ¿sí o no? Tiene que llegar. Entonces vamos a ver a través de la Escritura, cómo en el libro de Números 13 nos habla acerca de un pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Números 13. El pueblo de Israel es un pueblo que nos deja mucha enseñanza en muchas áreas de nuestra vida, en toda nuestra vida, más bien dicho, nos deja una gran enseñanza porque aprendemos demasiado de ese pueblo de Dios, todo su caminar, desde su salida de Egipto hasta todo su caminar durante los desiertos que anduvieron ellos, ¿verdad? La manera en que se comportaron con Dios, la manera en que le respondieron, la manera en que buscaban a Dios o no lo buscaban, la manera en que seguían a sus líderes con respeto o sin respeto, con obediencia o no. Nos deja una gran enseñanza y yo quisiera que tomáramos de ellos en esta mañana y que aprendiéramos. Muchas veces decimos, ¿verdad? No, yo no voy a hacer lo que aquel otro hermano hace, ¿verdad? Porque aquel se está equivocando. Pero cuando menos acordamos, estamos haciendo o estamos cayendo en aquella falta en la que nosotros mismos juzgamos. O cuando juzgamos a nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué decimos? Mi papá fue un borracho de primera, yo no voy a hacer lo que él fue. Y a veces, como llevamos el ADN de nuestros padres, terminamos haciendo lo que nuestros padres hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo llevamos dentro. No es de que tú no quieras hacerlo, es que ya lo llevas dentro. Si es algo bueno, pues está bien, ¿verdad? Porque te va a servir, pero si es algo que no te conviene, entonces tú tendrás que luchar contra todo aquel patrón de vida que traes para no caer en lo que ellos cayeron, y entonces sí poder decir, yo voy a luchar para no cometer el mismo error que mis padres. Pero muchas veces nos encontramos haciendo aquello que nosotros mismos juzgamos, ¿sí? ¿A cuánto les ha pasado? ¿O solamente a mí me ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo. Entonces, de este pueblo aprendemos grandes y maravillosas cosas, para que nuestra vida diaria con Cristo la podamos llevar de la mejor manera y agradándole a Él, ¿sí?
Así que espero que no se me duerman. Dígale al que tiene al lado, no te duermas, te estoy viendo. El ojo abierto. Si ve que bosteza, píquele la costilla porque ya le está dando sueño. Dígale, ¿me autorizas para despertarte? Dígale, pregúntele, ¿me autorizas para despertarte? Porque te voy a despertar. Sí, porque mira, al enemigo no le conviene que escuchemos la palabra de Dios, ¿verdad? El consejo divino, no le gusta que lo escuchemos. Entonces ahí nos está arrullando y duérmete niño, duérmete ya, y ahí está usted durmiéndose, ¿verdad? Entonces, por favor, no se me duerma. Números 13, vamos a ver, ¿ya lo tiene ahí? Yo no. Números 13, ¿qué? Mire, cuando Moisés envía a la misión de los 12 espías, ¿se acuerda aquella historia? Yo creo que todos hemos leído el año bíblico. ¿Cuántos de aquí están leyendo su año bíblico? ¿Cuántos terminaron su año bíblico? Están a punto de terminarlo. Yo creo que ya están a punto de terminarlo, ¿verdad? El año bíblico que empezaron en enero. En enero, hermanos, les aviso que se empieza el año bíblico y se termina en diciembre. O sea, como ahorita estamos en noviembre, estamos a punto de terminar el año bíblico. ¿Sí? Entonces, pero afortunadamente viene otro enero. Entonces, hermanos, les aviso otra vez que en enero se empieza el año bíblico. ¿Sí? Para que todos podamos leer la escritura y aprender la palabra de Dios. Fíjese que nos hemos vuelto perezosos como iglesia. Perezosísimos. Porque antes repartíamos las hojitas, a alguien se le ocurría, no había un encargado que dijera, yo soy la encargada del año bíblico, no, a alguien se le ocurría y se tomaba la tarea y repartía las hojas del año bíblico para darle lo que le tocaba a la iglesia mes por mes, lo que es el año bíblico, y se encargaba de imprimir las hojas y les decía, a ver, ¿cuántos van a llevar el año bíblico? Pero eso como que se ha ido perdiendo. Por eso la escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no aprendemos la palabra de Dios. Que dice, ya me está dando pedradas. Así que el próximo enero vamos a comisionar a alguien muy cumplido, muy honesto, que se encargue de repartir el año bíblico y que se encargue de decir, a ver, tú en qué vas, y mes con mes les den sus hojas. ¿Qué les parece? ¿Los podemos presionar de esa manera? Es que dice la escritura, fórzalos a entrar. Si no, nos quedamos cómodos en la silla. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? No todos, ¿verdad? Así como que no tanto. Esta historia está muy bonita. Dice que es la misión de los 12 espías, ¿verdad? Cuando Moisés envió, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, envía a algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. ¿Qué les quería dar Dios? ¿Qué les quería dar Dios a este pueblo? Una tierra en un sentido espiritual para nuestra vida. ¿Qué nos quiere dar Dios a nosotros? Nos quiere dar una tierra, nos quiere dar, hay promesas que Él nos ha hecho para nosotros y que esas promesas Él las quiere cumplir. Esa es nuestra tierra. Tal vez Dios te quiere entregar la tierra de tu sanidad, la tierra de tu matrimonio, la tierra de tus hijos, yo no sé, de tu carácter, de tu mal carácter. De esos no vinieron ahora, se fueron al encuentro, ¿verdad? Porque ellos lo necesitaban, allá están en el encuentro, ¿verdad? Se fueron a Álamo unos y otros se fueron acá al Rancho Emanuel. Bien espirituales andan los hermanos, lo necesitan, ¿verdad? Esos, los de mal carácter se fueron. Aquí no vinieron. Pero el Señor te quiere entregar una tierra, como al igual que a estos espías, ¿verdad? Porque Jesús, Dios les quería dar la tierra de Canaán y le dice, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados se enviarán uno de sus hombres más importantes. Desde el desierto de Parán, Moisés envió a todos aquellos hombres
conforme a la palabra del Señor. Todos ellos eran gente de importancia entre los hijos de Israel. Diga, yo soy gente importante. ¿Cuántos importantes hay aquí? ¿Cuántos insignificantes hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Porque todos somos hijos del Rey. Todos somos importantes. ¿Y qué dice esta palabra? Que Dios le quiere entregar la tierra al pueblo importante, que los importantes tienen que ir a conquistar la tierra. Son los importantes los que van, son los ilustres los que son enviados. ¿Cuántos ilustres hay aquí? Y bueno, todos esos nombres, ¿verdad? Dice que son los que envió de cada tribu, de cada una de las tribus. Moisés envió a un príncipe y ahí los menciona desde el versículo 4 en adelante. Y en el versículo 17, fíjese lo que dice. Al enviarlos a explorar la tierra de Canaán, Moisés le dijo: vayan de aquí al Negev, suban al monte y observen cómo es la tierra. ¿Qué tenían que hacer? Observar la tierra. Y si el pueblo que la habita es débil, es fuerte o débil. Y si son pocos o son muchos. Fíjense si la tierra habitada es buena o mala, y en cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Fíjense si el terreno es fértil o es estéril, y si hay árboles o no. Ármense de valor y traigan algunos frutos del país. Era entonces el tiempo de las primeras uvas, y ellos fueron y exploraron el terreno, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando por Hamat. Luego se dirigieron al Negev y llegaron hasta Hebrón, que es donde vivían todos esos nombres que vienen ahí. Si alguna está embarazada, ahí puede sacar nombres. ¿No hay alguna? Ahí hay muchos nombres. Dice, llegaron hasta el arroyo de Escol y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo, y granadas e higos. ¿Por qué un racimo de uvas usted lo carga en una mano, verdad? Los que se dan aquí en Tampico, o los que importan o exportan, los que tenemos aquí en nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo están los racimos de uvas? Son pequeños, digamos en comparación con estos, porque fíjese cómo era esa tierra. Era tan productiva que 2 personas tenían que cargar un racimo de uvas. ¿Puede imaginarse cómo era ese racimo de uvas? ¿Cómo era? A lo mejor como un racimo de plátanos de los que tenemos aquí, grande o más pesado, porque 2 tuvieron que cargarlo. Dice que le pusieron un palo, lo atravesaron y 2 personas tuvieron que cargar el racimo de uvas. ¿Puede imaginar cómo era esa tierra? ¿Podemos imaginar cómo eran las zanahorias ahí en esa tierra? ¿Podemos imaginar cómo eran las manzanas? ¿Cómo cree que eran las manzanas? Era una tierra productiva, era una tierra fructífera, era una tierra rica en proteína, ¿verdad? Y en todas las vitaminas y sustancias que los vegetales y todas las verduras necesitaban, porque crecieron muy grandes. Pero sabe, era una tierra privilegiada de parte de Dios, que Él mismo le quería entregar a su pueblo. Por eso Él les había hecho la promesa: ustedes van a entrar a esa tierra. Es una tierra rica, les decía Dios, es una tierra que fluye leche y miel. Hablando, aunque fluía la leche y la miel, pero hablando en un sentido figurado por la abundancia que ellos iban a encontrar. ¿Sabe que ahora el 7 de diciembre, antes de que tengamos nuestro congreso, vienen unos pastores, viene una pareja de pastores que vienen ¿de dónde vienen? De Guatemala, pero ¿cómo se llama allá? Almolonga, ¿verdad? ¿Sí se llama Almolonga? Sí, creo que sí es Almolonga. Ahí está la publicidad para aquellos que han estado bien distraídos y se pasan ahí así como que a ciegas, ¿verdad? Ahí a la salida tenemos un mural para que usted vea las noticias que están ocurriendo en nuestra ciudad y que ocurren en la iglesia, y que vale la pena que nos detengamos a verlas.
Yo estoy seguro que más de uno de aquí no ha visto esa noticia. Y sabe, esa noticia viene a mover el tapete a nuestra región. ¿Por qué? Porque ellos vienen de Almolonga, creo que así se llama la ciudad de Guatemala, donde en un momento de la vida de esa ciudad estuvieron en vicios, había cantinas, había gente que buscaba los placeres del mundo, pero un día entró Jesucristo a la ciudad y ¿saben qué? Se quedó a vivir ahí en la ciudad, de tal manera que hizo una tierra tan productiva, tan fructífera, que las frutas y las verduras que se dan en aquel lugar son como habla esta ciudad, son como la Biblia menciona que está ocurriendo aquí. Y nosotros decimos, ¿qué cosa? Esto es una historia, ¿verdad? Pero esto es de la vida real, de la vida, aunque esto también fue de la vida real, pero no lo vimos. Pero tenemos la oportunidad de ver una tierra fructífera por causa de que el Espíritu de Dios se está moviendo en una tierra. Y sabe, esos pastores nos visitan el 7 de diciembre en un desayuno. Por aquellos que estén interesados, ahí con nuestra hermana Maguito y conmigo se pueden acercar. Aquellos que estén interesados en ir, yo creo que vale la pena ver a estos espías que están viviendo allá en Guatemala, que nos traen buenas noticias, ¿verdad? Porque son como esos espías, solo que estos tienen una diferencia que vamos a estudiar ahorita en unos momentos, pero sabe, vale la pena ver lo que ellos hicieron. Ahora, actualmente, esa ciudad es una ciudad donde Cristo vive. No digo que aquí no viva, pero me refiero a que toda la ciudad fue ganada para Cristo. ¿Puede usted imaginarse que aquí en la ciudad todos sean ganados para Cristo? Ay, no, qué pena, ¿verdad? Porque si no vamos a tener que saludar a todo mundo y ya no vamos a poder escondernos cuando andamos en Walmart ahí, que no me vean las cámaras, ¿verdad? Que no me vea la hermana, ay, ahí anda la hermana, ni la quiero saludar. Qué terrible, ¿verdad? Pero cuando todos somos hijos de Dios en una ciudad, pues nos vamos a ver con agrado, nos vamos a saludar, va a haber armonía, va a ser derramado el avivamiento aún más. Si Dios ha hecho cosas tremendas en esta ciudad y en las ciudades circunvecinas, ¿usted cree que no va a hacer cosas mayores? Están por venir, están por venir. Entonces, vale la pena que nosotros podamos escuchar a esas personas. Ellos no cosechan una zanahorita chiquita así, delgadita, como la que nosotros vamos y compramos bien cara ahí en Walmart o en alguna tienda comercial. No, ellos cosechan señoras zanahorias, señoras manzanas, es decir, grandes, robustas, bien dadas. ¿Cómo ve? Porque un día le dieron lugar, porque un día la ciudad le dio lugar. Y ellos vienen a impartir una conferencia, ¿verdad? O dos, ¿verdad? Van a estar aquí en la ciudad, no los traemos nosotros como iglesia, los traen otros hermanos que no son de ninguna congregación. Ellos lo traen para que todas las congregaciones de aquí podamos recibir la bendición y podamos recibir la experiencia que ellos tienen en estas proezas que ellos han hecho ahí. Decía uno de los hermanos, pues el que predica es el pastor, ¿verdad? El que enseña es el pastor. La pastora casi no habla, ella no le sacan palabra, y los que vayan van a verlos como son ellos, ¿verdad? Dice, ella casi no habla, ella lo único que hace, resucita muertos, solamente, casi no habla, ¿verdad? Entonces imagínense qué cosa tan tremenda, solo resucita muertos, solo eso hace. Digo, aparte de los otros milagros, digamos, más pequeños, si se pueden considerar así, si los podemos conceptualizar, ¿verdad? Los milagros, pero todos son grandes y poderosos porque vienen de nuestro gran Dios. Entonces vale la pena, mis amados, así estaba esta tierra, de tal manera que 2 hombres tuvieron que cargar el racimo de uvas porque era tan grande, no podían cargarlo, y esa era la tierra que Dios les quería entregar. Usted puede imaginarse las riquezas que Dios quiere derramar en su vida. ¿Puede imaginarse tan solo?
Fíjese lo que dice una palabra. Yo aquí hasta la anoté aquí porque no me la he podido aprender. Dice que cosas que ojo no ha visto. Primera de Corintios 2:9. Antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Hay algo que sus ojos no han visto? Sí, ¿verdad? Hay cosas que no hemos visto. Dice, cosas que sus ojos no han visto, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? ¿Dios le ama a usted? ¿Usted es de Dios? ¿Dios es suyo? Sí, ¿verdad? Se supone que sí, que hay una correspondencia entre Él y nosotros. Entonces, buenas noticias, dice en este pasaje, buenas noticias. Esas cosas que no hemos visto, esas cosas que no hemos oído, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Cosas grandes, cosas extraordinarias, proezas. Y dice que en su nombre nosotros, los hijos de Dios, haremos proezas. Dios quiere cumplir esa palabra en nosotros. ¿Cuántos quieren ver esas promesas? ¿Sabe? Estos de los que estamos leyendo también dijeron amén. También dijeron, sí queremos entrar en la tierra que fluye leche y miel. Sí queremos saciarnos con esa fruta, con esa verdura, con esa riqueza que hay en esa ciudad. Pero ¿sabe qué hicieron? Ellos empezaron a ver lo que no tenían que ver. Ellos empezaron a ver que había gigantes, que las ciudades estaban fortificadas. Vamos a seguir leyendo ahí. Dice en el versículo 25, después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, y les dieron la información y le mostraron los frutos de la tierra. También les dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tiene sus frutos. Pero, diga conmigo, pero, encontraron un pero. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, ahí vimos a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hijos de Anac eran gigantes todos. Por eso se caracterizaban los hijos de Anac. Toda su generación, ellos eran gigantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ellos están viendo. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Fíjese lo que estaban viendo ellos. Ellos dijeron, sí, amén, queremos la promesa que Dios nos ha dado. Queremos que Dios nos entregue la tierra, eso queremos. Y le estamos creyendo a Dios. Pero cuando vieron los gigantes, cuando vieron todos esos pueblos que mencionan, que eran pueblos guerreros, que eran pueblos que se creían dueños de esa tierra, entonces ahí como que ya le encontraron el pero, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Caleb? ¿Qué dijo Caleb? Subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a este pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Hermana Chelita, no podremos con esa rifa que usted quiere hacer, eso es pecado, lo está metiendo a la iglesia.
No podremos comprar el local de 5 millones. ¿De dónde el pastor está loco? ¿De dónde va a sacar 5 millones? Yo digo, no, sí podemos. El Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor nos está entregando el local. El Señor nos está entregando las finanzas. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿O cuántos haremos de los 10 y cuántos haremos de los 2? Porque hubo 2 hombres que creyeron. Josué y Caleb creyeron. Sí vieron los gigantes. Sí vieron los pueblos guerreros y enemigos que eran sanguinarios, a más no poder esos pueblos. Por eso Dios les dijo, echen fuera a esos pueblos uno por uno, y fueron echando esos pueblos guerreros. Sí vieron los gigantes que se levantaban contra ellos, pero dijeron, nosotros sí podemos, porque el que está con nosotros es más fuerte que ellos. Y aquí lo dice Caleb, dice, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal, diga conmigo, hablaron mal de la tierra que habían explorado. Y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Aparte de miedosos chismosos. ¿Lo está notando? Aparte de miedosos chismosos, porque dijeron, no, es que la tierra se traga a sus habitantes. ¿A qué vamos? En toda la gente que ahí vimos son hombres de gran estatura. Ahí vimos también gigantes. Son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también así les parecíamos. O sea, ellos ya se habían casado con la idea de que qué pequeños somos, ellos son tan grandes y nosotros tan pequeños. ¿Sabe? A veces así vemos nuestros gigantes. A veces así vemos nuestra circunstancia. Porque nuestros gigantes son las circunstancias que estamos viviendo, aquellas adversidades que estamos enfrentando, y que de pronto decimos, no voy a poder contra este gigante. Pero uno mayor va delante de nosotros y se llama Jesucristo. Uno mayor ya nos hizo el camino y se llama Jesucristo. Pero estos hombres, ¿qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo estos hombres? Estaban viendo los gigantes, estaban viendo lo que no debían ver, estaban depositando su mirada en lo que no debían depositarla. ¿Sabe? Yo hice algunas anotaciones aquí que quiero que usted vea. El propósito de Dios, dice, se vio suspendido por causa de la incredulidad de ellos. Dios tenía un propósito, ¿cuál era? Enriquecerlos. Entregarle la tierra próspera que Él les estaba dando. Pero el propósito de Dios se vio suspendido, se vio truncado. ¿Por qué causa? Porque ellos no le creyeron a Dios por la tierra que Dios les estaba entregando, por la falta de integridad de ellos. ¿Cómo? ¿Tenían falta de integridad? Pues sí, cuando se atrevieron a decir, es que nos va a comer hasta la tierra, dice ahí, la tierra se come a los habitantes. ¿Y por qué 2 sí le creyeron? ¿Por qué 2 sí le creyeron? Porque sabían quién era su Dios, ¿verdad? Porque sabían quién los había sacado. Así que, ¿sabe una cosa? Dios muchas veces se espera. Si es necesario, generación tras generación, tiempo tras tiempo, Dios se espera para cumplir sus propósitos en sus hijos que le creen, en aquellos que le creen. Pero en aquellos que no le creen, Dios se brinca a esa generación, como se brincó esta generación incrédula, esta generación de falta de integridad. Y ellos no entraron en la tierra. Solo entraron 2 de esa generación,
Josué, ¿y quién más? Y Caleb. Porque Dios espera que su generación le crea por las proezas que Él está a punto de hacer. Yo le pregunto, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted cree que cosas están a punto de ocurrir, no solamente en nuestra iglesia, sino en toda nuestra nación? Yo sí le creo por lo que Dios va a hacer en nuestra nación. Todos vemos los gigantes. Todos vemos que a lo mejor nuestro presidente no es el más apto y lo criticamos. ¿Cuánto se ha criticado a nuestro presidente? Pero él está ahí porque la mano de Dios lo puso ahí, porque Dios lo permitió que él estuviera. Y nuestra labor no es decir, ay, ese presidente ni la computadora le sabe, y todo lo que dicen de él, ¿verdad? Que un niño le enseña computación y no sé qué tantas cosas se dicen de él. Falta de respeto, falta de integridad aún del pueblo de Dios, porque hijos de Dios han hablado mal contra las autoridades y no es nuestra labor. Nuestra labor es bendecir nuestros gobernantes. Porque imagínense, si encima de que aparte es inepto, encima le echamos tierra, pues ¿qué va a pasar con nuestro México? Nosotros mismos somos perjudicados, nosotros mismos. Y eso es lo que están haciendo ellos. Ellos tenían falta de integridad. Nosotros tenemos que creer por nuestro país, porque nuestro país está sostenido por la mano de Dios, no por la mano de ningún hombre. Nuestro himno nacional lo dice, que por el dedo de Dios se escribió el destino de México. ¿Usted lo cree? Por el dedo de Dios se escribió el destino de México. Es la mano de Dios la que va a sacar a nuestro país, la que va a sacar a las iglesias adelante. Es Él el que nos está entregando una tierra poderosa. Pero nosotros decidimos qué generación queremos ser. ¿Queremos seguir creyéndole o veremos a los gigantes? ¿O veremos las ciudades fortificadas que se levantan contra nuestra ciudad, contra nuestras promesas? Estos hombres hicieron desfallecer al pueblo a tal grado que murmuraron en contra de Dios y como consecuencia no entraron a la tierra prometida. Murmuraron aún en contra de Dios porque no le creyeron, porque dijeron, ese Dios nos sacó de allá de Egipto para que nosotros viniéramos a morir acá. Fíjese lo que dice ahí en el 14. En el 14 dice, toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. ¿Por qué comenzaron a gritar todos? Ni siquiera habían visto. Es que esos 10 vinieron a contaminar a todo el pueblo. Esos 10 vinieron a murmurar, vinieron a chismear. Esos 10 vinieron a traer incredulidad a todo el pueblo. Y toda la gente empezó a llorar porque tenían temor, porque decían, ¿qué va a pasar con nosotros? Todos los hijos de Israel, dice, se quejaron contra Moisés y Aarón. Y toda la multitud les dijo, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? Fíjese qué tremendo que teniendo la bendición de Dios, que Dios les había dado tantas cosas en el desierto, no había algo que ellos no pidieran que Dios no les diera. Cuando tuvieron hambre y dijeron, ya nos aburrió este maná que solo tú nos das, ahora queremos carne, les dio carne. Cuando tuvieron sed, aún de la roca, tuvo Moisés que sacar el agua y tuvieron agua. Y dice que su calzado no se envejeció todo el tiempo que anduvieron ahí. Dice 40 años anduvieron en el desierto y su calzado no se envejeció. Las mujeres queremos ese calzado, ¿verdad? Porque cambiamos cada rato, porque una raspadita, ay, ya no quiero estos zapatos, ya no me sirven. Queremos otros, ¿verdad? ¿Cuánto no los benefició el Señor? ¿Cuánta bendición no tuvieron? Y ahora
que están viendo que estos días les traen malas noticias y que vienen con un negativismo, dice, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir aquí en el desierto? ¿Para qué nos has traído al Señor a esta tierra? Le están reclamando a Moisés, para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros. ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, aquí como que ya los rebeldes se levantaron, hicieron ahí su ¿cómo se dice? Su división, levantaron a otros y dijeron vámonos, y muchos de la congregación empezaron a murmurar. Entonces dice, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. ¿Por qué se rasgaron sus vestidos? En señal de luto, ¿verdad? En señal de aflicción por lo que estaba haciendo el pueblo. Por eso mismo Moisés y Aarón se postraron en intercesión. Porque sabe, para que cuando nosotros estamos creyéndole a Dios por las cosas que van a venir, es necesario que nos postremos delante de Él por aquellos que aún no están convencidos de las cosas que van a ocurrir en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Ellos se postraron porque ellos sí le estaban creyendo a Dios. Ellos sabían que su Dios les iba a responder, que su Dios les había de cumplir la promesa que les había dado. Y Josué y Caleb están tratando de convencer al pueblo. Les dicen, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. Fíjese la fe de este hombre. Como si fueran pan, dice, es decir, de un bocadillo nos los echaremos al plato. Josué y Caleb le están creyendo. Dice, nosotros nos los vamos a comer como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Yo le digo, ¿el Señor está con nosotros? Le pregunto, el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Porque el que se levante contra nosotros se levanta contra nuestro gran Dios. Porque el que quiera pelear con la iglesia Manuel, pelea con nuestro gran Dios. ¿Cuántos le creemos al Señor? ¿Han querido pelear contigo? ¿Te han hecho injusticias? ¿Sabes? El que viene contra ti lo hace sin Dios, dice su palabra. El que viene contra ti lo hace sin Dios. Pero tú tienes a un Dios grande y poderoso que quiere hacer proezas, que quiere entregarte una tierra fructífera, una tierra bendecida. Tú decides si le crees. Tú decides si tomas esa tierra. Tú decides si entras a esa tierra. O si eres como esta generación que murió en el desierto por incrédula. Esta generación murió en el desierto por incredulidad, por chismosa, por divisionista, por falta de integridad, porque empezaron a murmurar contra aquellos que eran sus autoridades y que de alguna manera Dios los había usado para que ellos recibieran la bendición. ¿Sabe? Cuando nosotros recibimos bendición de alguien, es bueno ser agradecido con ese alguien.
Si usted ha recibido bendición de alguien, si usted ha recibido bendición en esta iglesia, bendición de sus padres, es bueno. Lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos con aquellos que nos han dado bendición, o con aquel que es nuestro Dios que nos ha bendecido. Lo mínimo que podemos hacer. Porque a los que murmuran contra los líderes, a los que hacen división, a eso sí se los come la tierra, hermano. Y no le estoy echando miedo. Esos sí tienen corta vida y no son prosperados, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Queremos larga vida? ¿Queremos ser prosperados? Sí queremos eso, pero queremos andar en nuestros propios caminos. No se puede así. No se puede andar en nuestros propios caminos y querer ser bendecidos. Tal vez lograrás ser bendecidos por tus propios medios, pero eso no te durará, porque la bendición que enriquece, Jehová la da, y Él es el que nos prospera. Así que estos hicieron desfallecer al pueblo a tal grado de murmurar contra Dios, y como consecuencia no entraron a la tierra prometida. ¿Sabe qué es integridad? Integridad que a ellos les faltó. Por falta de integridad y de todas esas cosas que ya mencioné, ellos no entraron. ¿Sabe qué es integridad? Dice, es el estado de estar completo, de no estar dividido. Cuando una iglesia está dividida, nos falta integridad. Nos falta estar completos, porque dice el concepto que es estar completo. Cuando alguien dentro de la iglesia empieza a causar división, entonces estamos siendo faltos de integridad. Estamos divididos porque no estamos completos. Cuando nosotros mismos no le creemos a Dios o le creemos para unas cosas y para otras cosas no, nuestra mente está dividida. Y tenemos falta de integridad. Eso es tener falta de integridad, no estar completo. Así que estos 12 se introdujeron con una misma visión. Los 12 espías se introdujeron a la tierra con una misma visión. Pero 10, ¿en qué se enfocaron? Pero 10 se enfocaron en los gigantes, en lo fuerte que era la ciudad, en que no iban a poder. Se sentían langostas, se sentían pequeños. ¿Cuántos de aquí se sienten pequeños? Si quiere, siéntase pequeño, pero sepa que tiene un Dios grande. Pero sepa que tiene un Dios que le da la victoria, que lo saca adelante. Porque muchas veces ciertamente nos sentimos pequeños, pero tenemos un Dios grande. Y estos hombres, 10, se enfocaron solo a eso, a sentirse las langostas, y murieron como langostas en el desierto. ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente pequeño? ¿Se siente langosta? Morirá como langosta. ¿Cuántos quieren morir como langostas en el desierto, quemados por el sol? Ellos se olvidaron que su Dios les iba a dar los recursos para conquistar esa tierra. Yo le digo, nuestro Dios nos va a dar los recursos. Mire, aquí hemos sido molestados por mucha gente, hemos sido molestados aquí en la iglesia. Han venido una gente y otra gente porque ya no nos quieren aquí, ¿verdad? Pero nos están perdiendo, yo digo, nos están perdiendo. Y están a punto de perdernos, porque el Señor está a punto de hacer cosas maravillosas con esta iglesia. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y yo creo que Dios nos va a dar ese local, porque dice que Él pone los recursos. Él pone los recursos. Así que estos hombres se olvidaron que Dios les daría los recursos. Su corazón se dividió y perdieron la integridad, de tal forma que perdieron la confianza en Dios. Y como consecuencia de perder la confianza en Dios, ¿sabe qué ocurre con nuestra vida? Somos infieles. Cuando usted pierde la confianza en su Dios,
usted llega a serle infiel a su Dios. Cuando usted pierde la confianza en su esposo, en su esposa, usted está en un hilo de ser infiel, de ser, de tener falta de integridad con su esposa, con su esposo. Está en un hilo, porque ya perdió la confianza, lo demás no importa. ¿Sí me explico? Esto así les pasó. Ellos perdieron la confianza, perdieron la fe en su Dios y como consecuencia fueron infieles. Ellos tuvieron mentalidad de desierto, mentalidad de esclavo, porque estaban tan acostumbrados a ser esclavos, estaban tan acostumbrados a vivir en Egipto, que ellos en el desierto aún tenían esa mentalidad de esclavo. Por eso se comenta de esa manera, ¿verdad? Que ellos seguían teniendo esa mentalidad de desierto, esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de comodidad. Sí quiero las bendiciones, pero aquí sentado, no quiero hacer nada. Un boleto de 200 o 300 pesos está muy caro, Señor. No podremos. 1000 boletos, ¿cómo se le ocurre a la hermana hacer 1000 boletos? No podremos. ¿Quién los va a comprar? ¿Cómo está la economía? No podremos. Mentalidad de esclavo, mentalidad de comodidad, mentalidad de desierto. En el desierto no se produce nada. En el desierto no hay nada más que arena, serpientes, escorpiones. ¿Cuántos quieren estar en el desierto? Sí, pero con una Coca-Cola bien fría, dicen, ¿verdad? Cómodos. Tuvieron mentalidad de desierto y eso no les permitió permanecer unidos al propósito. Diga conmigo, propósito. Dios tiene propósito para la iglesia, Manuel, en las naciones. Y esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de comodidad, de desierto, no les permitió cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Murieron fritos como langostas en el desierto. Fue necesario que muriera esa generación. Fue necesario que muriera esa generación, ¿verdad? Que se levantaba con pensamientos de esclavo. Y fue necesario que se levantara una congregación con pensamiento de reino, con pensamiento de libertad, con pensamiento de gente que le crea al Señor por lo que Él va a hacer. ¿Cuántos sabemos de esos aquí? ¿Cuántos cristianos sabemos? ¿Cuántos cristianos de reino habemos aquí? Con mentalidad de reino. ¿Será que sí? Tenemos la mentalidad de reino, de triunfador, porque Dios está esperando esa generación. Dios está esperando la generación que le cree, la generación que se levanta aunque haya gigantes, aunque la economía esté derribada, aunque veamos un obstáculo y otro obstáculo. Dios está esperando gente que se levanta para creerle a Él por lo que Él va a hacer. ¿Le estamos creyendo? ¿Cuántos estamos creyendo por ese propósito que Dios tiene para nosotros? ¿O cuántos quieren ya mejor morirse en el desierto? Porque son pequeños, porque no saben hablar, porque les da pena, porque no quieren trabajar. ¿Cuántos se quieren morir como langostas? Los 10 espías murieron. Ahí en el versículo 14, léalo usted en casa, en el capítulo 14. O vamos a leer ahí del 14, del 36, fíjese lo que dice, del 36 al 38. Dice, los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al volver habían hecho que toda la congregación murmurara contra él, desacreditando así aquel país, murieron. Diga conmigo, murieron. Jóvenes que están aquí, niños, ¿cuántos quieren entrar a esa tierra prometida? ¿Cuántos le quieren creer? ¿Quieren ser de esa generación que le cree a Dios?
Porque cuando le creemos a Dios no le preguntamos, ¿y con qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Él sabe los porqués, Él sabe el cómo, Él tiene las estrategias, Él nos las va a revelar a la generación que le cree. Digo, aunque seamos de esa generación de los 40, ¿verdad? A mí me dicen mis hijas, señora de las 4 décadas, porque ya no soy de su misma generación, ¿verdad? Ya soy de otra, pero sigo siendo la generación que le cree al Señor. Aunque haya aquí generación de 50, generación de más o de menos, pero si es usted la generación que le cree al Señor, usted recibirá, usted entrará al propósito de Dios para su iglesia, Emanuel. ¿Cuántos le creemos? ¿Cuántos ya se durmieron? ¿No? Dice que estos hombres desacreditaron aquella tierra y murieron delante del Señor por causa de una plaga y por haber hablado mal de la tierra. De los hombres que habían ido a explorar la tierra, solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida. Solo 2 de esa generación. ¿Cuántos están de parte de esos 2? Porque esos 10 espías murieron por medio de esa plaga, porque fueron incrédulos, porque no estaban completos en la misma visión, es decir, causaron división en el pueblo y aparte murmuraron. ¿Sabe que en las congregaciones así tenemos gente? Pero dijimos que aquí hoy no, ¿verdad? Porque se fueron al encuentro. En las congregaciones tenemos gente con mente de esclavo. ¿Lo cree o no lo cree? O es de los que dicen, no, en la iglesia es santa, pura, sin mancha, ahí no existen esos. En la iglesia tenemos gente con mente de esclavo, porque un esclavo es aquel que le gusta pelear, que le gusta discutir, que siempre tiene la razón en todo. Ese tiene mente de esclavo. El que le gusta pelear, el que le gusta discutir, el que dice yo tengo la razón. Tú puedes decir lo que sea, pero yo tengo la razón aquí. Ese tiene mente de esclavo. Aquí no hay dejos. Los esclavos, los cristianos que tienen mente de esclavo juegan juegos sucios como el pueblo de Israel, o como ese pueblo, como esos 10 jugaron. Ellos jugaron a la práctica de la deslealtad. ¿Cuántos practican eso? ¿Cuántos en la iglesia practicamos eso a veces? Pero en la iglesia los hay, hermanos. En las congregaciones los encontramos. Aquellos que están en un mismo grupo de discipulado y son desleales con ellos mismos. Aquellos que están en el mismo grupo de las que se ponen aquí y son desleales con ellas mismas. Hay deslealtad. Eso trae división. Eso trae murmuración. Eso trae mente de esclavo, de esclavitud a la iglesia. Aquellos que coquetean con los discípulos que no son suyos. Bueno, digo ese ejemplo porque aquí nos movemos con el discipulado, ¿verdad? Pero andamos quedando bien con otros discípulos que no son los nuestros, ¿verdad? Y decimos, no hombre, vente, yo te enseño, yo te edifico, mira, vamos a comer aquí, vamos a comer allá. Esos tienen mente de esclavo, porque están causando división dentro de la iglesia. ¿Se den cuenta o no se den cuenta? Porque a lo mejor dicen, no, es que queremos convivir con todos, y eso está bien. Pero ya cuando se te hizo un hábito coquetear, ¿verdad? Con aquellos que no son tuyos, o con aquel grupo donde no debes estar ahí de continuo, porque tú tienes un grupo al que perteneces, ¿verdad? Esos tienen mente de esclavos. ¿O qué diremos de aquellos que coquetean con otra iglesia? Aquellos que andan yo les llamo los hermanos busca, porque buscan una, y buscan otra, y buscan otra, y no encuentran la iglesia perfecta, ¿verdad? Dicen, no, aquí como que ya se les acabó la unción, aquí ya no tienen amor.
y se van a buscar otra iglesia. Esos son cristianos con mente de esclavo, porque andan buscando. Hermanos, el día que encuentren esa iglesia perfecta, no se congreguen ahí porque la echarán a perder. Fíjese, qué tremendo, porque usted es el que anda causando la división en una iglesia y en otra iglesia. Quédese a una. No es la perfecta, no es la mejor, ninguna. Porque Jesucristo nos está perfeccionando. Porque seremos perfectos cuando estemos con Él allá. Porque no podemos entrar al cielo con imperfección. Ahora aquí en la tierra, Él nos está perfeccionando. Él está trabajando con nosotros. Él nos está metiendo al proceso de formar nuestro carácter aquí en la tierra. Pero aquí no seremos perfectos allá. Así que no busquemos más. Ahí le comentan a los hermanos, busca, dígale, ya no busques más. Esta es tu iglesia, aquí te sembró el Señor, aquí da fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esos tienen mente de esclavo. Los cristianos con mente de esclavo también juegan a ese jueguito de mi pastor y yo un solo corazón, ¿verdad? Porque si mi pastor está, yo vengo. Si Paco predica, yo vengo. Si Oscar predica, yo vengo. Pero el día que no está mi líder, el día que no está el pastor, no voy. El pastor se fue a Álamo, yo no voy a ir, no va a estar buena la reunión. Va a predicar la pastora y luego nos va a dar con todo, ¿verdad? Ese día no voy. Esos son los que están con un solo corazón con el pastor, ¿verdad? O con su líder o con su discipulador. Esos tienen mente de esclavo, porque no están creyendo que la palabra de Dios baja a la iglesia de parte de la misma boca de Dios para darnos la dirección, para darnos la instrucción. No importa quién la está dando, tomo lo bueno y desecho lo malo, porque somos imperfectos cuando estamos dando una enseñanza. Porque claro que yo no me aviento esos chistes que otros se avientan, ¿verdad? Yo los echo a perder, de plano yo mato los chistes. Y entonces unos prefieren a unos, otros prefieren a otros y dicen yo, a ver, ¿quién predica tal fecha? Ah, no voy. Ah, sí voy. Esos cristianos tienen mente de esclavo, esos, ¿verdad? También hay otros que dicen que tienen mente de esclavo, ¿verdad? Que practican ese jueguito de amigos por siempre, ¿verdad? Esos que dicen somos amigos por siempre, mientras no me digas un no, mientras no me contradigas, todo está muy bien en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando algo nos desfavorece, cuando te llaman la atención, cuando te dicen, me parece que esto no lo estás haciendo correctamente, te parecía la iglesia más ungida, te parecía la iglesia más santa, el pastor traía la aureola y la pastora flotaba en la unción. Te parecía la iglesia más ungida y más amorosa, pero ahora que te contradijeron en algo, entonces ahora dices, no, esa iglesia ya no. Esa es mentalidad de esclavo. ¿Por qué les doy estos ejemplos? Porque son cosas prácticas que vivimos dentro de la iglesia. Porque la iglesia es un hospital donde unos están en terapia intensiva, otros de plano necesitan cirugía mayor, ¿verdad? Todos estamos en el proceso de Dios. Todos estamos aquí en la iglesia para que el Señor nos transforme. Pero a veces tenemos nuestra mente dividida. Y esa división que traemos aquí en la mente, la bajamos a la iglesia en nuestra actividad diaria. Y dividimos la iglesia con murmuración, con chisme, con mentalidad de esclavo, con mentalidad de desierto, con mentalidad, aquí me moriré como langosta en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Tener un Dios poderoso, tener un Dios que nos abre puerta, que va delante de nosotros, como dice su palabra, que su gloria se va manifestando cuando nosotros vamos caminando, que Él nos va abriendo paso cuando vamos caminando. Dice que su justicia va delante de nosotros.
para hacernos justicia de todo adversario nuestro, de todo enemigo que se levanta contra nosotros. Y dice, y mientras tú vas caminando, la gloria del Altísimo te va siguiendo. O sea, teniendo ese Dios tan poderoso, hacemos lo otro. ¿Sabe por qué? Porque la mente todavía está dividida, porque la mente todavía está esclava a las pasiones que se mueven aquí en la carne. Por eso dice que no nos conformemos a esa manera de pensar, que cambiemos, que nos renovemos, que nos transformemos. Sí, nos vamos a encontrar a la hermanita que la quieres dar el cuello, que la quieres ahorcar. ¿Sí o no, hermanos? Como dice la chimostrufia, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos tarugos? ¿Sí o no? Hay gente que le quieres dar cuello, hay gente que no te pasa, que tienes que tomar agua para poderla tratar, porque se te atora aquí. Pero también por esa murió Cristo. Y también por esa tú tienes la obligación de amarla, de tratarla como si fuera Cristo. Digo, a todos nos pasa, pero yo los amo a todos los amo. Pero somos diferentes, todos somos diferentes. A lo mejor yo no hago las cosas como otro tipo de temperamento lo haría, y a lo mejor yo también desespero a alguien. Digo, no somos una perita en dulce, ¿verdad? Pero Dios está tratando con todos. Tenemos la obligación de amarnos, de tolerarnos, de perdonar, porque de otra manera la mentalidad de esclavo te va a aflorar, te va a salir. Ya como que se quedaron muy serios, ya esto ya no nos gustó. ¿Le seguimos o le paramos? ¿Seguimos o paramos? ¿Les sigo mencionando los jueguitos que nos gusta jugar? Hay otro juego también que juegan algunos que tienen mente de esclavo, ¿verdad? Les gusta jugar, bueno, yo no encontré un nombre aquí, pero digo al triángulo amoroso o al arca de Noé, más bien ahí cabe, ¿verdad? Como al arca de Noé. ¿Han escuchado esa canción, ese jueguito del arca de Noé? En el arca de Noé caben 2, caben 3, caben muchos, tú también. ¿Se han escuchado ese juego? Los niños lo juegan o lo jugaban. Ese jueguito lo jugamos muy bien los cristianos, ¿verdad? Aquí se trata de aquellas personas que se quejan de su líder, de su discipulador, ¿verdad? O de su pastor, diciendo que lo tratan mal, que no le enseña, que él sabe más, yo sé más que mi discipulador. No sé por qué me pusieron a mí, yo le enseño. Ahí caben muchos, por eso es el juego de Noé, porque ahí caben 1 y caben 2, y ese jueguito te invita a todos a que participen de ese juego sucio, ¿verdad? Y no solamente se queda ahí con decir, no, pues yo le enseño al discipulador, sino que va y lo comenta con otros, ¿verdad? Lo comenta con más personas, anda lloriqueando ahí por los rincones, estuvo enfermo y no lo visitaron. ¿De esos no hay aquí? Allá en Flores se me hace que los tiene la pastora. Lo comentan con terceras personas, ¿verdad? Y cuando es confrontado, que dice, yo no dije eso. No, yo amo a mi pastor, yo amo a mi líder, yo amo a mi discipulador. Son jueguitos, ¿verdad? Que a veces jugamos. ¿Sabe? En el libro de Hechos, le voy a recomendar que usted lea, porque si no le sigo y es muy largo. En el libro de Hechos, los cristianitos que vivieron esa época también tuvieron pleitos, también tuvieron disputas. Dice allá por el libro de Hechos, en el capítulo 6, dice que la orden que Jesús les había dado era: vayan a todo el mundo y hagan discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde tenían que hacer discípulos? A todas las naciones. Esa era la orden. Esa era la instrucción. Mas sin embargo, cuando el evangelio
es sacado del pueblo judío, porque todos los judíos recibieron a Cristo muy bien, lo aceptaron, lo vivieron, empezaron a evangelizar, pero cuando los griegos se convirtieron, entonces hubo un pleito, hasta hubo necesidad de hacer un concilio, porque cuando en aquel momento cuando Dios le habló a Pedro, ¿verdad? Y le dijo, Pedro, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué, porque le mostró un lienzo, ¿verdad? Con cuadrúpedos, con insectos, con toda serie de animales y de reptiles, ¿verdad? Feos. Y entonces Dios le baja ese lienzo a través de una visión a Pedro, allá como en el 10, en el 11, por allá. De Hechos, les invito a que lean el libro de los Hechos, porque estos cristianos también se peleaban, también causaron división entre ellos. Cuando Dios le manifiesta ese lienzo a Pedro, le está diciendo, la salvación no es nada más para el pueblo judío, la salvación es para los que no son judíos también, que les llamaron gentiles. Y entonces Pedro va y predica a los que no son gentiles y se alegra y se goza con ellos y convive y come de cerca con ellos, porque está contento de que la salvación llegó también a los gentiles. Pero cuando viene a Jerusalén y tiene que convivir con los judíos, estando ahí también los gentiles, Pedro se aparta de los gentiles y dice, a ustedes ni los conozco. Ahí quiso ser el hermanito de la secreta, ¿verdad? Yo no los conozco. Se apartaba a tal grado que Pablo lo tuvo que reprender. Y en otras palabras le dijo, Pedro, no seas hipócrita. ¿Por qué aquí convives nada más con los judíos? ¿Y por qué fuiste a compartirles el evangelio y allá sí comías con ellos? Eres un hipócrita. Imagínense, tuvieron que hacer un concilio, porque los judíos decían, bueno, si los gentiles se van a convertir a Cristo, pues se tienen que circuncidar, porque eso dice la ley, porque ellos eran religiosos. Cuando llega el Espíritu de Dios a una iglesia, la religiosidad se tiene que ir. Y el Espíritu de Dios los estaba visitando a aquellos. Les quería cambiar la mente de esclavo, la mente de religiosidad que ellos tenían. Tuvieron que juntarse todos, bueno, a ver, ¿se van a circuncidar o no se van a circuncidar? Porque la ley dice esto. Y el Espíritu de Dios habló a través de los profetas. Y quedó claro que la salvación es para los judíos y es para los gentiles y que no hay necesidad de circuncidación. ¿Y qué diremos cuando mismo Pablo se estaba peleando con Bernabé porque iban a un viaje misionero? Y entonces Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no lo quería llevar porque decía, mira, ese Juan Marcos es un hombre que no sabe cumplir con sus compromisos. Ve venir el gigante y se hace para atrás, así que yo no lo llevo. Porque en una ocasión ese Juan Marcos ya los había dejado plantados y los dejó tirados y él se fue, ya no quiso ir con ellos. Y entonces Pablo, que era bien riguroso, dijo, yo no llevo a ese Juan Marcos, vamos tú y yo solos como misioneros. Y ese Juan Marcos se queda. Pleito. ¿Y qué dijo Bernabé? No, pues yo me quedo con Juan Marcos. Y Pablo se fue con otros, no me acuerdo con quién se fue. Y se quedó Bernabé con Juan Marcos. Después, ya cuando posteriormente vemos que mismo Pablo manda llamar a Juan Marcos porque ya está restablecido, porque ya aprendió a ser un hombre de compromiso, y entonces él mismo lo manda llamar al trabajo con él, Pablo. ¿Por qué platico todo esto? Porque somos una iglesia imperfecta. Porque somos una iglesia que de pronto nos sale la mente de esclavo, que de pronto nos sale la carnalidad. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a arreglar todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios viene a ordenar la iglesia, porque Él tiene propósitos. Él se ha empecinado en darnos una tierra prometida. Él se ha empecinado en bendecirte, en cumplir las promesas que te ha dado. Por eso dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman.
Eso somos nosotros. Dele un fuerte aplauso a Dios. A mí me emociona la palabra. Yo le puedo seguir aquí hasta las 5. ¿Nos quedamos? Entonces, esta palabra, llévesela como una promesa. 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para la iglesia. Emanuel. ¿Usted puede decir eso? Mire lo que dice Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, Emanuel. ¿Usted cree que Dios no conoce en lo que andamos metidos? ¿En lo que andamos pensando? ¿En lo que de pronto practicamos? ¿No conocerá Dios eso? Dios nos está diciendo esta palabra: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios quiere expresar eso de su iglesia. Dios quiere expresar eso de su iglesia. Dios quiere decirte, tal vez te sientas con poca fuerza, pero Dios quiere saber que nosotros como su iglesia hemos guardado su palabra, hemos guardado la fe y no hemos negado su nombre. Porque con una mente de esclavo negamos su nombre. Porque con una mente dividida negamos su nombre. Y Dios nos está dando esta palabra porque Él está diciendo: hay una puerta que yo les quiero abrir. Hay una puerta que solamente yo tengo la llave para abrir. Nadie puede cerrar porque yo la he abierto para ustedes. Y esa es una puerta de bendición. Esa es una puerta que te conduce a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de bendición, donde tal vez encuentres gigantes, donde tal vez encuentres oposición, pero donde Dios te va a mostrar mayormente su poder y su mano sobre ti. ¿Cuántos le creemos? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos unos momentos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por esa puerta que tienes abierta. Hoy creemos que tú eres nuestra puerta, Jesús, porque tu palabra lo dice, que tú eres la puerta y que solo por ti podemos entrar. Y tú eres una puerta que nos lleva a un camino de bendición y queremos estar ahí. Queremos entrar a la tierra prometida. Queremos entrar a tomar lo que tú nos has dado. Hoy en esta mañana queremos venir a ti, primeramente a pedirte perdón, Señor. Primeramente a decirte que nos perdones. ¿Cómo podemos no tener una mente dividida? ¿Cómo podemos no tener una mente de esclavo? Si tú no vienes, Señor, a cambiar nuestra mente, a transformarla, a purificar nuestra vida, ¿cómo podremos, Señor, conducirnos en esta vida? No podremos, Señor. Hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Señor, por la mente de esclavo que tenemos aún, por la mente dividida que tenemos. Perdónanos, Señor.
Purifica tu iglesia. Santifica tu iglesia, Señor. Cambia nuestra vida.